Hola equipos, una alegría poder saludarlos en este día. Gracias por permitirnos llegar hasta sus casas. Hoy queremos compartirles un tema que creemos es muy importante en un tiempo como estos. En estos días he estado leyendo el periódico, algunas noticias por internet y lógicamente pues uno quiere mantenerse informado y también ve noticias. Y nunca creo que imaginamos que un pequeño virus pudiera causar tantos estragos como lo está haciendo. Esto empezó hace unos meses atrás, en diciembre, y pensábamos que solamente era algo que iba a llegar hasta la China, pero es algo que ha trascendido y en la medida que se ha ido expandiendo a través de todos los países del mundo, pues lógicamente al llegar a Colombia empezamos a percibir las cosas de una manera muy diferente. Y por eso hoy en día el coronavirus COVID-19 ha traído a la vida de muchos de nosotros algo que llamamos temor. Y hoy quiero compartirte algo acerca de este virus que tenemos que empezar a combatir. La Biblia dice en 2 de Timoteo 1:7 que Dios no nos dio ese espíritu, Dios no nos dio ese virus, poniéndolo en términos de todo lo que está sucediendo en este tiempo. Dios nos dio un espíritu diferente. Entonces es necesario que hablemos un poco acerca del temor, que compartamos experiencias, que podamos a través de la palabra de Dios nutrirnos y poder saber cómo enfrentar todo esto que está aconteciendo en un tiempo tan complejo y tan difícil como este. Lógicamente, la Biblia nos prepara para todos estos tiempos. La palabra de Dios se anticipa. La Biblia dice que el cielo y la tierra han pasado, pero la palabra de Dios permanece. Y eso la hace más especial que nunca en una temporada tan compleja, tan difícil. Muchas personas me han escrito, muchas personas me han llamado, he tenido la oportunidad de compartir también lo que otros están pensando, lo que otros están sintiendo, no solamente con personas que asisten a las iglesias, sino también he tenido la oportunidad de hablar con personas que de alguna manera estaban un poco alejados de Dios, pero he visto que detrás de todo esto hay un propósito especial de parte del Señor. Así que nosotros tenemos que confiar en que Dios no ha perdido el control, esto no se ha salido, no se ha desbordado de las manos de Dios. Muchos de nosotros hemos visto que tal vez se han tomado medidas drásticas, medidas complejas, difíciles, pero a la vez eso nos ha traído a algunos tranquilidad, a otros les ha traído intranquilidad, pero quiero decirles en esta hora que Dios está al control. Entonces hablemos del temor. Creo que tengo experiencias, creo que soy una persona que puede compartir acerca del temor. Siempre he dicho que uno de mis peores enemigos durante toda mi vida ha sido este enemigo espiritual. Tenemos que recordar en primer lugar que el temor es un espíritu. El apóstol Pablo nos lo dijo en 2 de Timoteo 1:7, como les dije hace un momento, que Dios no nos dio un espíritu. Entonces nosotros tenemos que entender que todo lo que está sucediendo también tiene una connotación espiritual. Y el deseo, el propósito del enemigo, del adversario de nosotros, es sembrar en nuestras vidas ese terror, ese pánico, esa angustia, esa zozobra, ese temor que quiere particularmente generar ciertas cosas en nuestra vida. Entonces, en primer lugar, quiero decirte que el temor es algo espiritual. La Biblia dice que nosotros libramos una batalla que no es netamente carnal, sino espiritual. Entonces, quiero que todos ahí en la casa, junto con las personas que estén viendo este video, pues podamos reflexionar sobre este primer punto. ¿Qué está trayendo esto que está sucediendo a nuestra vida? Porque más allá del coronavirus COVID-19 hay una acción espiritual detrás de todo eso y es intimidar. Porque el temor viene de una palabra griega que es la palabra probos, y la palabra probos quiere denotar que la persona debe huir, y eso es lo que el temor nos está produciendo en muchos de nuestros corazones, paralizándonos, haciendo que abandonemos las cosas, que dejemos tiradas las cosas. Hemos tenido pensamientos súper negativos de todo lo que viene. Lógicamente hay unas connotaciones en salubridad, en la parte económica, pero más allá de eso, yo quiero que a título personal cada uno empiece a reflexionar qué ha traído esta temporada a nuestra vida. ¿Qué está trayendo lo que vemos en la televisión, lo que vemos en las redes sociales, lo que se comparte, lo que se alcanza a chatear a través del WhatsApp o todos estos medios de comunicación? ¿Qué está trayendo a nuestra vida? Porque el propósito del temor es hacernos huir ante los desafíos de la vida. Y este es un desafío. Esta es una situación que nos lleva a pensar sobre muchas cosas que estamos enfrentando y viviendo. Entonces el temor quiere esclavizarnos y eso es lo que busca el enemigo a través de circunstancias como esta. Ahora no solamente esto, sino
el virus es algo, la afectación en nuestra vida física es algo, pero también creo que muchos hemos tenido la oportunidad de pensar, especialmente todos aquellos que tenemos responsabilidades para pagar cosas, arriendo, servicios públicos, el mercado, todo eso viene también y trae temor. Entonces nos visualizamos en un futuro no muy bueno, ¿verdad? Creo que muchos de nosotros podríamos levantar la mano y decir, he visto mi futuro un poco oscuro, pero de eso se trata, que aprendamos cómo enfrentar el temor. El temor opera en una persona haciéndolo que huya de ciertas cosas. Entonces piensa por un momento no solamente esta situación, sino otras. Entonces yo trato de recordar un poco todo lo que el temor ha hecho en mi vida y definitivamente me doy cuenta de que el temor en algún momento de mi vida me hizo huir de un trabajo. Tal vez no me sentí competente, tal vez me sentí que no tenía las capacidades, las habilidades suficientes para aceptar un desafío. Y eso me intimidó y me llevó de pronto a tomar una decisión equivocada y dejar un trabajo. Pero también el temor nos hace huir de las personas. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a algunas personas diciéndonos que no se atreven a hablar con alguien, con este o con lo otro, porque les genera temor? Muchos le tienen temor al jefe, le tienen temor a los papás, entonces el temor nos hace huir de los lugares, el temor nos hace huir de las personas, el temor nos hace huir de las circunstancias. Entonces no queremos enfrentar ciertas situaciones en la vida, entonces preferimos correr, salir de donde estamos y creemos que esa es la solución correcta. Entonces la palabra de Dios nos enseña lo que el temor trae a nuestra vida. Si el Señor está diciendo que Él no nos dio un espíritu de cobardía, por algo es. Entonces tenemos que empezar a verlo de esa manera. Es un enemigo que tenemos que enfrentar, tenemos que derrotar basados en la palabra de Dios. ¿Qué trae el temor? Quiero compartir algunas cosas que el temor trae a nuestra vida. En primer lugar, y creo que muchos tenemos la llamita de pronto de la fe ahorita más baja, y es porque el temor se encarga de eso, de ir apagando la fe. La Biblia dice que nosotros vivimos por fe y no por vista. Entonces el temor tenemos que reconocerlo como un enemigo espiritual que se encarga de ir apagando la llama de la fe. Recuerda que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que en medio de lo que está pasando, en medio de lo que está viviendo, tenemos que encender la llama de la fe. Y la fe, lógicamente, como les voy a compartir en un momento, se enciende de una manera muy especial. En segundo lugar, el temor le abre la puerta al enemigo para que venga a actuar a nuestra vida. Entonces recordemos el caso de Job. La Biblia dice que a Job le sobrevino lo que tanto temía. Entonces en este momento piensa por un segundo qué está viniendo a tu mente frente a todo lo que está pasando. Tal vez estás pensando que no te va a alcanzar para pagar los servicios, tal vez estás pensando que con qué vas a comer, tal vez estás pensando qué va a pasar después con la universidad, qué va a pasar con el colegio. Entonces entreguemos ese temor al Señor. En tercer lugar, el temor nos lleva a hacer cosas un poco absurdas. Hay una historia bíblica que me gusta y es un pasaje que está en Génesis, capítulo 26, en donde Abraham tuvo que decir mentiras. Entonces el temor nos hace hacer cosas que no son muy coherentes, cosas que no están basadas y acordes a la palabra de Dios. Entonces hay que tener cuidado. En cuarto lugar, definitivamente nos hace desfallecer. ¿Cuántos de ustedes ahí pueden levantar la mano y decirme, no, mire, yo también me he sentido en estos días así como que he perdido la fuerza, que he perdido el ánimo, el aliento, que he perdido la esperanza? Parece que no hay un final para todo esto, pero la Biblia nos muestra que Dios tiene, juntamente con una situación compleja, nos va a dar también la salida. Así que analicémoslos entonces, ¿qué está pasando en nuestra vida? ¿Qué puertas le estamos abriendo al enemigo? ¿Nos estamos debilitando en la fe? ¿Nos sentimos cansados? ¿Tenemos ganas de dejar todo tirado? ¿Nos desenfocamos? Porque el temor hace que nos desenfoquemos de lo que es realmente importante. Por eso creo que Dios está permitiendo todo esto para que también nosotros ajustemos nuestra visión, para que nosotros no perdamos el objetivo de nuestra vida. Nuestra vida está más allá de trabajar y hacer cosas. Nuestro objetivo está en extender el reino de Dios a las personas que hoy lo necesitan. Y finalmente, como esa parábola de los talentos, vemos que el temor nos hace esconder nuestros dones, nuestros talentos. La Biblia dice que a uno le entregaron 5, a otro le entregaron 2 y al otro le entregaron 1. El de 5 y el 2 lo hicieron muy bien, vencieron el temor, aunque la persona que les había entregado ese dinero era una persona difícil, dura, que inspiraba temor. Ellos de alguna manera lograron vencerlo, pero hubo uno que no supo cómo enfrentarlo y lo que hizo fue abrir un hueco en la tierra y esconder el talento que le habían dado o las monedas que él había recibido. Entonces meditemos por un momento cómo nos está afectando toda esta situación.
¿qué está pasando en nuestra vida? ¿Realmente ese espíritu de temor está actuando en nuestra casa, está actuando en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar? ¿Cuál es la perspectiva que tenemos de las cosas? ¿Hay miedo? ¿Tenemos ganas de salir corriendo? ¿No tenemos esperanza frente a lo que viene? Pues la Biblia nos enseña que hay una vacuna, hay una forma de combatir este virus. Esta mañana leía que ya se están empezando a hacer pruebas en humanos con vacunas en China, en Estados Unidos, y próximamente se espera que algunos otros países también puedan proceder en esta búsqueda de un antídoto contra este virus. De la misma manera, en este día yo te quiero compartir los antídotos que tenemos contra el virus del temor. Aquí tengo en este botiquín la mejor medicina, y la primera de ellas es la palabra de Dios. Y quiero compartirte un versículo que me encanta, está en Romanos capítulo 15, versículo 4, que dice que las promesas de Dios nos han sido dadas para mantener firme nuestra esperanza. Entonces, en este tiempo de crisis, en este tiempo cuando las malas noticias nos quieren rodear, utiliza la palabra de Dios. Pero también es necesario mantenernos, que aquí tengo un celular, creo que todos de alguna manera tenemos en nuestro celular WhatsApp, entonces utiliza el WhatsApp celestial. FaceTime con Dios. Necesitamos orar mucho, necesitamos unirnos en oración, tenemos que tener el mismo sentir, el mismo propósito, tenemos que barrer a través de la oración, de la atmósfera que nos rodea, ese espíritu de temor que nos está ahí apabullando, que nos quiere detener, que quiere robar la visión, que quiere confundirnos, que quiere entristecernos. Entonces, bien importante, es un tiempo para usar mucho nuestra conexión con Dios. Pero también necesitamos un control, y es el control de nuestra propia vida. La Biblia dice que Dios no nos dio un espíritu de temor, sino que nos dio un espíritu de autodisciplina, o como dice otras versiones, dominio propio. Entonces este es un tiempo para que le pidamos al Espíritu Santo que se manifieste de forma sobrenatural en cada uno de nosotros. Necesitamos, a través de la palabra, a través de la conexión con Dios y a través del dominio propio, vencer este espíritu que está rondando en este tiempo. Muchas gracias, los bendecimos, vamos a orar un momento. Quiero pedirle ahí que cierre sus ojos y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Señor, creemos que tú no nos has dado un espíritu de cobardía, sino que nos has dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Tu palabra dice que tu amor echa fuera el temor. Y hoy, en el nombre de Jesús, nosotros nos levantamos como hijos tuyos para reprender este espíritu que está llegando a nuestras casas, que quiere establecerse en la atmósfera de nuestra vida, que quiere traer a nosotros ese pánico, ese terror, eso que paraliza, que nos hace huir en el nombre de Jesús. Hoy decidimos cerrar la puerta espiritual a este espíritu inmundo que viene del príncipe de esta tierra, y le prohibimos que siga manifestándose en nosotros. Declaramos en el nombre de Jesús que hoy, a través de tu palabra, se activa en nuestros corazones la esperanza. Esperanza contra esperanza. No negamos los hechos. La fe que viene por tu palabra nos lleva a reconocer que sí hay una situación compleja, que lo que vemos hacia adelante puede parecer difícil, pero tu palabra nos dice que confiemos en ti, que no nos preocupemos por lo que habremos de comer, vestir, calzar, porque eso lo tenemos garantizado en ti. Así que todo lo que ha querido traer a mi vida, esa intimidación, ese terror, ese pánico, esa angustia, esa zozobra, esa ansiedad, yo lo reprendo de mi vida en el nombre de Jesús. Y empiezo a pedirte, Espíritu Santo, que ejerzas en mi vida ahora mismo el dominio propio. Porque Dios no me ha dado a mí espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de autodisciplina, dominio propio. Y lo ejercemos en el nombre de Jesús. Y declaramos que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Espíritu Santo, en este tiempo, enséñanos, en vez de estar angustiados y preocupados, como dice tu palabra, vamos a orar. Pablo dijo en Filipenses 4:6 que no deberíamos estar angustiados por nada, sino que deberíamos ponernos a orar con súplica, ruego y acción de gracias. Y entonces la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarda nuestra mente y nuestro corazón. Y nos ponemos de acuerdo en este día, Señor, para pedirte que tú nos des juntamente con esta situación la salida. Y te damos gracias desde ya porque tú nos vas a sacar en victoria. Cubro la vida de cada persona que nos está viendo con la sangre de Cristo, a sus familias, sus casas, sus territorios, todos los lugares donde ellos están, y declaramos en el nombre de Jesús que ninguna de esas plagas, de esos virus que están en el mundo, llegarán a nuestra vida. En el nombre de Jesús declaramos que todo lo que se fue de nuestra vida no vuelve más. Y nos declaramos ahora en bendición y en victoria
en el nombre de Jesús. Amén. Y a ti muchas gracias por vernos. Les mandamos un saludo muy especial. Sigan ahí conectados. Recuerden que estamos para ustedes. Por favor, déjenos saber si necesita algo, si quieres oración o algo que podamos hacer por ti. Por favor, mándanos un mensaje. Estamos atentos a responderlos. Los bendecimos. Chao, chao.